nuevo programa de Aquí y Ahora. Hoy vamos a tratar un tema súper importante que es integración sensorial, y para eso nada mejor que invitar a María Rosa Nico, una TEO sumamente formada tanto en Argentina como en el exterior en esta temática, que tiene muchísimos años de experiencia en campo. María Rosa, muchas gracias por venir. Bueno, María Rosa, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la integración sensorial? La integración sensorial es cómo procesamos información de nuestro cuerpo a través de los sentidos básicos, esos que estudiamos en la escuela primaria: tacto, olfato, gusto, visión y audición como fundamentales para poder entrar la información del mundo y conocer el mundo, los objetos y las personas, pero también sumamos en integración sensorial a otros dos sentidos que están un poquito más ocultos o subconscientes, como es el sentido de la propiocepción, toda la información de músculos, articulaciones, de saber acerca de nuestro cuerpo que construyen nuestro esquema corporal, y toda la información que tiene que ver con poder sobrevivir en el planeta Tierra, es decir, poder entender a la gravedad y cómo relacionarnos con un planeta y con una fuerza que está presente todo el tiempo, aun cuando dormimos, que es la fuerza de la gravedad, y permitirnos, por ejemplo, sentirnos seguros en el espacio de la cama y sentirnos que no nos caemos de la cama. Entonces, todo el tiempo, aun cuando dormimos, estamos procesando información sensorial, y la integración sensorial agrega un poquito ese componente de entender a las personas, en este caso a los niños, como seres sensoriales, y digamos, no hay ningún movimiento ni ninguna posible conducta que no tenga primero una entrada de información sensorial para que ese movimiento o conducta se origina. Y el otro dato importante es que lo necesitamos siempre. No importa cuántos años hayamos vivido, en el momento que dejamos de tener sensación, dejamos de tener una conducta en respuesta a esa sensación. Y esa conducta puede ser motriz o social, o puede ser nuestra posibilidad de sensación emocional. Todo el tiempo nos informa de dónde estamos, cómo estamos, y por ende qué necesitamos hacer. Hace frío, hace calor, y en función de eso me visto acordemente, es de día o es de noche, y esa información se va procesando todo el tiempo. Esta información sensorial no es solamente lo que viene de afuera, es decir, lo que nosotros llamamos exteroceptores. También tiene que ver con esos propioceptores, que es la información de lo propio y que me permite saber dónde termino yo y dónde empieza el otro. Y también de los interoceptores, es decir, todas esas sensaciones del mundo interno que me llevan a reconocer sed y tomar agua, hambre y comer, ganas de hacer pis e ir al baño. Si no tengo todo ese conjunto de información, voy a estar bastante perdido en el mundo de las sensaciones de mi propio cuerpo y en el mundo exterior, porque eso es lo que va a originar una conducta con propósito. Mencionaste el propioceptivo, ¿y cuál es el otro? Exteroceptivo sería toda la información que viene del exterior. Por ejemplo, visión y audición sobre todo nos traen información de afuera hacia adentro. Propioceptivo sería de nuestro propio cuerpo, como sería músculos, articulaciones, lo propio. Y lo interoceptivo sería más de todo este sistema más, digamos, entérico, inconsciente, que tiene que ver con tengo suficiente oxígeno, tengo suficiente agua en el cuerpo, tengo suficiente alimento, y todos estos sistemas conviven y son parte de la integración sensorial. Digamos, procesamiento muy básico, muy ligado a la supervivencia y muy anterior al desarrollo de la personalidad, digamos, porque tiene que ver con lo más básico y primitivo que me permite ser, digamos, eficiente en el mundo para poder sobrevivir. Si tuvieras que mencionarme las dificultades específicas que tienen las personas con TEA en lo que respecta a integración sensorial.
Bueno, primero y principal, estamos, digamos, toda la gente que trabajamos en el reconocimiento de lo sensorial como basamental y fundamental para la vida humana. Estamos muy contentas de que finalmente se haya reconocido a los problemas sensoriales en el DSM-5, que es el manual diagnóstico médico, como uno de los requisitos que conforman este diagnóstico, porque era muy difícil actuar, intervenir, recomendar un tratamiento, cuando esto no era una condición, digamos, diagnosticada como esencial en el diagnóstico de autismo. Hoy por hoy, o de TEA en general, el tenerlo en el manual diagnóstico nos permite que haya como un boom de hablar de lo sensorial y de empezar a reconocer detrás de muchas de las conductas asociales de los niños, por ejemplo, su aversión al tacto social, un problema de procesamiento sensorial y no un problema vincular. Cuando podemos empezar a hablar de la selectividad alimentaria y las dificultades en el procesamiento sensorial oral, podemos empezar a entender, digamos, por qué se dan estas características en este niño y entender y buscar y trabajar a la boca como este lugar donde se procesan estas sensaciones del gusto y del olfato, y de nuevo, no, digamos, a una situación, digamos, de berrinche o de conducta que debe ser extinguida. Por ejemplo, la excesiva oralidad, la búsqueda continua de llevarse cosas a la boca y poder empezar a trabajar estas cuestiones, digamos, desde esta base de un diferente o un ineficiente procesamiento. Pero si tenemos que reconocer las dificultades sensoriales, digamos, en el autismo, que en realidad sería mejor descritas como sensorio-motora, porque cualquier procesamiento sensorial va a estar ligada a la conducta motora o no que involucra al niño. Podemos encontrar déficit en cada uno de estos sentidos nombrados, ¿no es cierto? Va a haber diferencias en el tacto, va a haber diferencias en lo propioceptivo, va a haber diferencias en lo vestibular, olfativas, gustativas, condicionando mucho todos los problemas alimentarios que se dan en este niño, desde la vorágine hasta la extrema selectividad, donde comen 2 o 3 alimentos y ninguno más. Va a estar también en todo este medio interno, no dándole al niño o al adulto suficientes señales de abrigarse o de protegerse, digamos, relativo a un umbral de dolor diferente. Entonces por ahí la protección al calor es diferente y estos chicos muchas veces pueden quemarse por acercarse excesivamente a la estufa o al horno, o no pueden reconocer que tienen sed o que tienen ganas de ir al baño, y todo esto va a llevar a un estado de irritabilidad o de desregulación o de nerviosismo o de ansiedad y estrés. Fundamentalmente el no tener un buen y eficiente procesamiento sensorial lleva estrés, porque no tengo señales claras para responder y me falta información para saber qué me pasa. Todo eso va a generar tensión. Y esto también va a implicarse en el sueño, en el grado de enfermedad, porque una persona estresada y tensionada es mucho más propensa a enfermarse. Es decir, que atraviesa, digamos, la vida del niño en muchos parámetros, pero sí es muy importante que haya un manual diagnóstico que diga que el niño con TEA tiene un diferente procesamiento sensorial. Eso en sí mismo es muy importante para que el padre pueda empezar a encontrar otras ayudas y para focalizar el problema de otra manera. Antes de encontrar una respuesta, tenemos que encontrar la pregunta más englobadora que explique la problemática que atraviesa el niño, y lo sensorial es muy básico, como para no estar presente en todos los parámetros y en el día y en la noche del niño. María Rosa, y en todas estas dificultades que mencionas, algo que siempre te escucho decir es de qué manera se altera esta manera de percibir el mundo, que puede ser hiper o hipo.
¿no? Contanos un poco de qué se trata. Dale, digamos, yo les hablé un poco en todos los sistemas sensoriales que esto puede ocurrir y cómo impactaría en la vida del niño, en su vida diurna y nocturna, pero también es interesante entender que los problemas sensoriales se dan como en dos tipos de modos. Uno, porque cada sistema sensorial funciona en dos modos. Uno es el modo de protección, ¿no es cierto? Y que respondería a qué me gusta y qué no me gusta, qué siento como agradable y como desagradable, y qué lo siento como calmante y qué lo siento como irritante. Y eso tiene que ver con la protección. ¿De qué nos protegemos y de qué no necesitamos protegernos? Y eso estaría en el continuo de estos problemas de hiper o hiposensibilidad. Casi todos nosotros, podemos reconocer que apretarnos la mano con la puerta es doloroso. Y sin embargo, tenemos niños que buscan esa sensación, y parecería que estuviera en el continuo de lo agradable. O casi todos nosotros, podemos tener una picazón y rascarnos, pero sabemos cuándo parar. Y hay gente que no puede dejar de, rascar o tocar un área y no reconoce dolor en algún momento de ese continuo. O todos nosotros podemos reconocer mareo después de girar un par de veces, pero sabemos cuando esto pasa a ser desagradable o molesto o que me lleva a perder, la posibilidad de control. Entonces, en ese continuo, todos estos sistemas sensoriales que nombré me están diciendo el rango promedio que es la norma o lo típico, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros puede ser un poquito hipersensible con respecto a algunos sentidos o un poquito hiposensible, y esto nos da la gente que es un poco más irritable, acelerada, y la gente que es más agua de pozo siempre, pero están dentro del promedio. Y después tenemos gente que está francamente en un lugar que desde donde el niño se despierta, por ejemplo con TEA, ya está en un grito o en un grado de desorganización importante, o aquellos que les cuesta mucho estar en este lugar de alerta y activación acorde. Entonces tenemos los niños que sienten dolor mucho más rápidamente que el promedio, y irse a cortar las uñas o la peluquería o los ruidos de electrodomésticos comunes del hogar, poner una licuadora, un ventilador, los aturden o los distraen o los irritan a un grado importante. Y después tenemos los niños donde parece que nada de esto llegara a lograr conectarlo para que origine una respuesta, ¿no? Entonces, puede estar cerca del horno mucho rato y no hay una respuesta de correrse, a no ser que venga la mamá y lo corra. Entonces, ese es un modo operandis de los sistemas sensoriales. El otro sirve para discriminar. Entonces, este mismo tacto que me sirve para protegerme del frío, del dolor o del calor, también me sirve para poder saber si tengo en la mano una moneda o una llave, o para saber si tengo en la boca un pedazo de carne o un pedazo de pan. Y es muy común en el niño con TEA ver que se sacan las cosas de la boca para mirarlas. Es decir, que muchas veces esta sensación, ¿no es cierto?, de la boca, del gusto, del tacto y de la propiocepción en la boca, no les está brindando esta información de cuándo lo tengo que tragar. Tengo que inspeccionarlo visualmente y entonces ahí lo trago, ¿sí? Entonces, lo discriminativo también está en cada uno de los sistemas. A nivel vestibular, ¿no es cierto?, también saber si estoy acelerando o frenando, estoy para arriba o estoy para abajo. ¿Me estoy cayendo o estoy sentado? Y vemos que los niños muchas veces compensan con algunos sentidos que quizás también son deficitarios, porque en TEA se dice mucho que lo visual es superior, y es superior para algunas cosas, no para otras.
Pero muchas veces compensan, sobre todo a través de la visión, porque sabemos perfectamente que a nivel del procesamiento auditivo hay muchas fallas, por eso muchas de sus dificultades en el lenguaje. Digamos, la parte auditiva de protección sería que no me sienta que me está abrumando o doliendo el ruido de la licuadora. Pero la parte discriminativa de ese procesamiento auditivo es poder reconocer ma de ta. Y a nivel vestibular lo mismo, y a nivel táctil, y a nivel olfativo y gustativo, digamos, tenemos estos dos modos. Si yo tengo problemas discriminativos, por ahí no voy a ser hiper o hiposensible, si solo tengo problemas discriminativos, pero sí voy a tener problema para utilizar herramientas, para saber vestirme, y entonces los padres cuentan que estos niños comen mucho más mejor con las manos que con cubiertos, o digamos les cuesta mucho bañarse solos, digamos, o atarse los cordones de los zapatos. Van a estar involucrados en estas cuestiones. También usamos mucha de esa discriminación para nuestra postura. Entonces, yo sé que es derecho, ¿no? Muchas veces le decimos a los chicos, sentate derecho, pero porque hay un saber, ¿no es cierto?, subconsciente de qué cosa es derecho y qué tengo que hacer con el cuerpo para estar derecho, ¿sí? Entonces, en su forma discriminativa, estos sistemas sensoriales me pueden estar dando problemas para el uso efectivo y eficiente del cuerpo, para el planeamiento motor, para ser independiente en todas las habilidades de autovalimiento, para el juego, ¿no? Mirar un objeto, ¿qué hago con este objeto? ¿Qué ideas me despierta el objeto por la inspección de este objeto? Y nos lleva a que muchos de los chicos con TEA no tengan estas ideas. Entonces todos los objetos son para chupar o para sacudir o para tirar, ¿no es cierto? Pero no me genera el objeto ninguna idea. Y a lo mejor va a un gimnasio de integración sensorial, que es una situación muy enriquecida de objetos y de posibilidades de accionar, y sin embargo por ahí este chico se queda sentado en el medio del gimnasio automacándose y no genera ningún tipo de conducta con propósito o de accionar motor o de juego. Pero de nuevo, esa acción se da porque antes hubo una sensación. No hay acción sin sensación. Estoy segura que con los ejemplos que fuiste dando, muchos padres que por ahí no escucharon hablar hasta ahora de integración sensorial se van a sentir identificados, porque realmente yo en mi checklist, mientras vos ibas hablando, decía sí, porque es así, ¿no? Son las cosas de la vida diaria. Y un poco siguiendo este punto de la vida diaria, ¿qué tips o estrategias podrías vos proponernos? Algunos, por supuesto, porque debe haber infinidad, pero los más recomendados, digamos, el top 10 de las recomendaciones o estrategias para las familias en sus casas. Bueno, vamos a empezar un poquito más atrás, ¿sí? Lo primero sería reconocer que somos seres sensoriales y que tenemos apetencias particulares. Todos, el niño con TEA, pero también nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante, primero, para que el padre pueda conocer al niño, hacer más consciente el conocerse a sí mismo. ¿Cómo me gusta levantarme? ¿Qué me hace despertar? ¿Qué me hace conciliar el sueño? ¿Cómo me gusta bañarme? ¿Cómo me gusta que me corten el pelo, digamos, en la peluquería? ¿Qué ropa se siente cómoda para mí? Primero, para poder entenderse como seres sensoriales, y que muchas de estas decisiones no son tanto definidas por la moda o, digamos, digamos, ciertas ideas o costumbres o formas de educación, sino por nuestra sensación. Segundo, que nuestro hijo se va a parecer a nosotros, porque abajo de un manzano no hay una pera. Entonces, eso hace que un niño que muchas veces no puede comunicar y que su conducta no esté tan organizada, no tenga que rascarme tanto la cabeza acerca de qué le pasa. Seguramente le va a pasar algo con un grado mayor o menor de algo parecido de lo que le pasa al papá y a la mamá. Entonces, si podemos empezar a ver cómo somos nosotros dos, seguramente que a nuestro hijo le pasa algo similar a nosotros dos. Y si yo sé qué es lo que a mí me calma, puedo tener como más idea de qué, digamos, calma
a nuestro niño. A mí me interesa mucho que se entienda que los que, digamos, más pueden traernos información valiosa del niño son los papás y el propio niño, y que esos indicadores están mucho en el qué hace y el cómo lo hace, y en ese mirar con infinita paciencia observacional un montón de pequeños, digamos, gestos y cuestiones, porque ahí vamos entendiendo la encrucijada que es el niño, sobre todo cuando inicia, digamos, en este camino. Pero empezaría por usar muchas de las mismas cosas que a mí me calman o a mí me irritan. Por otro lado, a veces lo que pasa es que los problemas son muy parecidos. Entonces, si yo tengo un papá o una mamá que se desorganiza tanto como el niño, por las mismas cosas, es difícil que haya alguien ordenador. Y entonces a veces el papá necesita un poquito de ayuda o coacheo para poderse organizar con todo esto. Pero en líneas generales tenemos un eslogan en integración sensorial que es muy útil en estos casos, que menos es más. Es decir, que de todo lo que hay en un ambiente, menos. Y sobre todo, no todo junto. Si yo lo voy a llamar al niño, quiero traer su atención o le quiero mostrar algo, no llamarlo y tocarlo y encender la luz todo al mismo tiempo, porque termina siendo mucho. Entonces, menos es más y tiempo, esperar, sin repetir una y otra vez el mismo estímulo. Serían las dos cosas esenciales. Y si quisiéramos saber qué podría esperar una familia aplicando estos tips, y por ahí te voy a ser más específico en la pregunta. Me encanta cuando contás casos reales, ¿Sí? Cosas. Me gustaría que cuentes alguna situación donde se te haya planteado un desafío, que hiciste una evaluación, hiciste una adaptación y qué resultados tuviste. Perfecto, y vamos a ir con un adulto, que por ahí es interesante porque tantas veces pensamos que todo esto solamente funciona en niños, donde tienen determinada plasticidad neuronal, y no pensamos que estos tips también pueden resultar, digamos, para personas más grandes o adultos. Y ella me viene a la memoria porque la dificultad era relativa al baño y relativo a, digamos, una denuncia policial que se había hecho a la residencia para adultos donde ella vivía de lunes a viernes, por aparente maltrato de los cuidadores de esa residencia, porque lo que los vecinos escucharán era una cantidad de gritos, digamos, con mucha angustia y con un nivel de intensidad importante, y varias veces había venido la policía a la residencia a investigar que estuvieran todos bien y que no hubiera una situación de abuso, digamos, sobre estos jóvenes. Cuando piden la interconsulta conmigo, me aclaran que el problema no es un problema de trato, sino que se originaba en el baño, y por su inflexibilidad y su, digamos, disgusto ante la ducha nocturna, ante esta situación puntual, y para poder ver si algo de lo sensorial estaba afectando esto. Durante mi entrevista, que además también consistió en comunicarme con la mamá y hacer, digamos, un llenado de planillas y de perfil sensorial por la mamá, y además una evaluación propia de la paciente, descubro dificultades en procesamiento sensorial, específicamente, digamos, hipersensibilidad táctil, y también muchas dificultades respecto a vértigo, digamos, a esta inseguridad gravitacional o dificultad vestibular. Y la verdad es que el problema puntual, que era la situación de angustia, grito, berrinche y dificultad para el baño, se resolvió en una visita o en un par de visitas, digamos, porque lo que hicimos fue modificar la tarea y el ambiente en el cual esto se daba. Obviamente, como ella tenía tanto displacer ante el baño, trataban de hacer justamente lo contrario de lo que venimos diciendo: rápido, sin mucho control o participación activa de ella, asistida por la enfermera. Entonces pensemos en una persona con vértigo y hipersensibilidad táctil, yendo al baño, se le abre la ducha rápidamente, está parada, se la mueve, digamos, en todas direcciones, se la hace parar en un pie, se le refriega el pelo, etc. Entonces lo que cambió fue eso, digamos, una silla
sólida, que le diera firme sensación de estar plantada en el piso y de estabilidad y de ir en contra de su vértigo. Un duchero de mano que la familia muy amorosamente pudo donar a la institución donde ella estaba. Por supuesto, orientarla más a la tarea, es decir, que llenara, digamos, una cubeta con el shampoo, con el jabón, con todos los elementos, y ella pudiera caminar hacia el baño, lo cual le daba mucho más idea de anticipación de lo que iba a venir después. La posibilidad de que se sentara, que el duchador lo controlara a ella, que ella abriera la canilla, y con esos poquitos elementos, obviamente a la siguiente semana que yo volví a ver qué pasaba, tuvimos un problema diferente, que era que no quería salir de la ducha y que entonces por ahí el grito o el enojo era porque tenía que terminar el baño. Pero a veces como el cambiar las condiciones en las que se hace la actividad lleva a que el niño pueda disfrutarlas y pueda, digamos, tener un rol mucho más activo y de colaboración. Entonces, bueno, ese caso me enseñó mucho a mí particularmente, y también interesante verlo en una persona que ya tenía, digamos, 30 y pico de años, ¿no? Donde muchas cosas uno piensa que están muy instaladas y que no se pueden modificar. Y hoy en Argentina, si un papá o una mamá nos está viendo ahora y dice, bueno, quiero encontrar un profesional que me ayude en esta temática, ¿qué profesionales se especializan hoy en Argentina en integración sensorial y cómo los encontramos? Bueno, en general la especialidad de integración sensorial es una modalidad o una especialización de terapistas ocupacionales. En la Argentina está la Asociación de Integración Sensorial Argentina, que, digamos, otorga una certificación en este abordaje. Las terapistas ocupacionales pueden llevar a cabo la evaluación y también el tratamiento, pero mucha de la difusión y la formación en integración sensorial está brindada a todos los profesionales de la salud y de la educación, porque es importante que el conjunto de la población conozca acerca de estos temas y tenga, digamos, un pequeño entendimiento y algunos tips para abordar o estrategias para abordarlos. Pero para la parte más específica de la evaluación del niño, las terapistas ocupacionales son las que llevan adelante el diagnóstico y tienen los elementos evaluativos para poderlo hacer en forma acorde. Eso no quita que la maestra del jardín, digamos, se empiece a formar o empiece a tener, digamos, o haya asistido a una charla y reconozca indicadores de dificultad y pueda derivar a una evaluación específica. O el pediatra, digamos, algún otro profesional, fonoaudiología, kinesiología, psicopedagogía, psicología. AISA es la asociación que nuclea, digamos, toda esta información, que trabaja fuertemente en la difusión, y hay lindos materiales en la página de la Asociación de Integración Sensorial Argentina, que luego podemos poner, digamos, esta información, y que pueden los papás, digamos, descargar o leer. Desde qué es, hay estrategias para maestros, estrategias para padres en esa página. Hay un folleto donde hay una descripción de los indicadores de dificultad, muy sencilla para que puedan compartir quizás con el pediatra o con el odontólogo o con el profesional que esté tratando al niño. Y también hay otro póster muy lindo que es de reciente edición, donde hay toda una serie de estrategias consensuadas para la escuela, para que los maestros también tengan esta información. Es muy importante, y me tomo un minuto más para aclarar, que si bien los problemas de integración sensorial que estuvimos viendo hoy estaban dirigidos bastante a TEA y autismo, los problemas de integración sensorial se pueden dar solos, sin un otro diagnóstico, y hay un 5 o un 15% de incidencia en la población general de dificultades de integración sensorial, y estos niños o adultos pueden, digamos, ser tratados exitosamente o pueden tener un montón de estrategias para mejorar su calidad de vida
de manera de vivir una vida con menos estrés, y entonces es importante que esta difusión sea más masiva a nivel de todos los pediatras, que son la puerta de entrada de esta información a los padres, ¿no es cierto?, de sus niños, o a todos los jardines de infante. Y en ese objetivo estamos, digamos, muchos, inclusive, y obviamente la Asociación de Integración Sensorial Argentina también, tras esta búsqueda de un mayor reconocimiento de estos problemas que la mayor de las veces son problemas ocultos, es decir, están, pero no hay un anteojo o un audífono o una silla de rueda que los señale como incapacitante y sin embargo perturba fuertemente la calidad de vida del niño y de su familia. Me quedo con estas cosas que vos mencionabas, ¿no? Primero, que trasciende totalmente a la temática del TEA, y después otro aspecto fundamental que, bueno, desde ya cuando termine este programa van a poder acceder a la página de esta asociación y demás material, como con estas adaptaciones que tienen que ver con un entendimiento que no hace falta por ahí ser un gran científico, si uno como padre, uno como docente, puede entender al otro, a cuáles son estos disparadores, y haciendo adecuaciones simples en la vida cotidiana, cómo pueden mejorar la calidad de vida de estos jóvenes niños, ¿no? Por supuesto, y creo que es importante también que, no sé, el transportista del microescolar sepa algo de esto para que si el niño se está sintiendo mal en el viaje a la escuela, digamos, pueda tener, digamos, otra mirada. No que lo haga solo, justamente con el apoyo de todas estas, digamos, actividades de difusión, o el peluquero, ¿no es cierto?, del barrio puede entender que hay niños que son muy sensibles al tacto en la cabeza, digamos, o la persona que saca sangre y que el niño tiene que ir a hacer una extracción, ¿no es cierto?, puedan todo el mundo pasarla, digamos, un poquito mejor. Y también referenciar quizás la página de actualizaciones terapéuticas, porque ahí también pueden encontrar artículos, entrevistas, radiales y materiales para descargar, leer y poder acercar a un maestro, a otra profesional, si los padres están interesados en tener esta información. Y también pequeñas charlas, digamos, muchos de nosotros estamos permanentemente difundiendo esto por todo el país y también en Latinoamérica, y en la página de actualizaciones terapéuticas en cartelera están subidas charlas de difusión que por ahí son de 2 horas o de un día, y hay mucho de esto que pasa en el interior del país y que los padres pueden acceder a ellos mucho más fácilmente si encuentran esta información y pueden ir a escuchar una charla. Bien. Bueno, María Rosa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa, y bueno, seguramente en otro programa te vamos a citar nuevamente porque hay muchísimos temas para ver. Gracias por venir. No, muchas gracias, y espero que esto alcance a muchas familias y sea una inspiración para empezar a conocer un poco más de estos temas. Esa es la idea. Gracias.